Reciban un saludo fraternal de el pastor Daniel Tafoya Valdés y quiero darle gracias a Dios por que me permiten esta mañana compartir la palabra de nuestro Dios. Eh, Quiero mandar un saludo especial hasta Chetumal, a la congregación Maranata de Calderitas, y pues que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Oremos a Dios para iniciar y quiero compartirles la palabra de Dios. Padre, en esta mañana quiero rogarte que seas tú, Señor, el que me uses y que nos hables a través de mis labios, tú nos transmitas tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos de Calderitas, de la congregación Maranata, y Padre, gracias porque hoy me das la oportunidad de compartir este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba empezando a conocer todo lo que había sucedido en los campos de concentración, un pastor protestante llamado Hunter Rutenborg escribió una obra de teatro llamada La señal de Jonás, para tratar de responder a una pregunta sencilla: ¿a quién se debía culpar de todo lo que había ocurrido en esa Segunda Guerra Mundial? ¿A quién debemos culpar de todo lo que ha ocurrido en ese lugar? ¿Quién debe cargar con la culpa de ese genocidio? Mis amados hermanos, más de 6 millones de judíos fueron exterminados en los campos de concentración, sin contar todas las demás atrocidades que hicieron los nazis en Europa durante la Gran Guerra. Y aunque muchos alemanes se sentían consternados con las historias que estaban saliendo a la luz pública, a título personal nadie tomaba la responsabilidad, nadie se sentía culpable. En esta obra de teatro de Rutenborg, los actores interactuaban con el público acerca de este asunto, pero todos defendían de alguna manera su postura y su inocencia, culpando a los demás, sobre todo a los demás arriba. El ama de casa decía: yo estaba luchando con el raciocinio de alimentos, yo no tengo la culpa de nada. El soldado decía: yo tampoco soy culpable, solo estaba recibiendo órdenes. Pero el comandante también se defendía argumentando que solo estaba siguiendo las directrices del partido. Y por supuesto, el partido estaba siguiendo los lineamientos de sus líderes. Pero a medida que está subiendo en el escalafón de autoridad, finalmente un hombre del teatro, un hombre se pone de pie en medio de la obra y declara que la verdadera culpa se encuentra más allá del ejército, más allá del partido, incluso más allá del mismo Hitler. Dios es el culpable, dice este hombre. Él es el único que debe de ser juzgado aquí, y no solamente por lo que los nazis hicieron durante el Tercer Reich, sino por todas las miserias y las calamidades que ocurren en el mundo. Dios es el culpable. Mis amados hermanos, el hombre pretende vivir de espaldas a Dios, pero cuando cosecha el fruto de su locura, entonces empieza a proyectar su culpa en otras personas, hasta que tarde o temprano terminan culpando al mismo Dios, a ese Dios que ellos han decidido pasar por alto. Así que repentinamente los acusados, que somos tú y yo, nos convertimos en acusadores y pretendemos sentar a Dios en el banquillo de los acusados para ser juzgado. Y ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes esta mañana en este mensaje titulado ¿Quién es el culpable? Tomando como base, mis amados hermanos, una base bíblica, un pasaje sorprendente que sin duda ya muchos de nosotros conocemos y hemos leído en Éxodo 17, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice la palabra de Dios, dice:
toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Tenemos que recordar, hermanos, que el pueblo de Israel está saliendo hacia la tierra prometida, está en ese trayecto en el desierto, después de haber sido rescatado de la esclavitud de Egipto. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta historia comienza en un momento de crisis. Hace días, semanas, los israelitas habían sido librados de la esclavitud, como comentaba yo hace un momento, ya habían cruzado milagrosamente el Mar Rojo. Eh, si ustedes pueden ver un mapa de la región, se habrán dado cuenta que el camino más directo para llegar desde Egipto hasta la tierra de Canaán es yendo por toda la franja costera del mar Mediterráneo. Pero en vez de llevarlos por esa ruta, dice el texto que Dios decide internarlos en el desierto. Y este dato, mis hermanos, es muy importante. Porque en el versículo 1, yo quiero que noten que fue Dios quien decide llevarlos por ese camino, no fue Moisés. Ellos acamparon en ese lugar donde no había agua para que el pueblo bebiera, dice el versículo 1, conforme al mandamiento de Jehová. Más adelante en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, Dios le dice al pueblo a través de Moisés que él lo había hecho a propósito. Él los había llevado al desierto. Miren, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y mis hermanos, aquí aprendemos algo importante en la vida cristiana. Es en medio de las situaciones críticas como la que estamos viviendo con esta pandemia, donde nosotros conocemos la verdadera condición de nuestro corazón. Eso fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel en esta ocasión. Dios los había colocado en una situación sumamente difícil y peligrosa. Miren, mis amados hermanos, en un lugar como el desierto del Sinaí, la deshidratación se produce en cuestión de horas. Así que el suministro de agua era urgente o todos iban a morir en muy poco tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿qué debió hacer el pueblo en estas circunstancias? Y saben, ellos debieron confiar en el poder y en la bondad de Dios, debieron clamar por su ayuda. No olviden lo que decía yo hace un momento, que semanas atrás o días atrás, Dios los había librado nada más y nada menos que del ejército del faraón. Les había abierto las aguas del Mar Rojo y en el capítulo 16 Dios los había alimentado de una manera milagrosa a través del maná, ese pan que caía del cielo.
¿Acaso era imposible para Dios resolver este problema y darles agua en el desierto? Por supuesto que no, hermano. Pero en vez de clamar en oración, el pueblo de Israel decide entablar un pleito judicial contra Dios y contra Moisés. Dice el versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés. Esta palabra altercar tiene una connotación muy fuerte, mis amados hermanos, en el idioma hebreo en que se escribe el Antiguo Testamento. Esta palabra aparece en otros pasajes para referirse a un litigio, para referirse a una demanda judicial. Es por eso que este lugar viene a ser conocido como Mashá y Meriba. Dice en el versículo 7, miren, la palabra Mashá significa poner a prueba, mientras que la palabra Meriba viene de una raíz hebrea que significa entablar una demanda judicial, litigar contra alguien. De manera, mis hermanos, que lo que tenemos aquí en Éxodo 17 es mucho más que una turba enojada quejándose contra Dios. En este momento el pueblo de Israel entabla un pleito judicial contra Moisés, pero también contra Dios. ¿Cuál era la acusación? Tú nos sacaste de la tierra de Egipto con promesas falsas para matarnos en el desierto. ¿Qué acusación contra Dios? Ellos estaban acusando a Dios de haber violado la promesa de su pacto. Dios nos traicionó, Dios nos mintió. De hecho, mis amados hermanos, de haber podido el pueblo de Israel, habría apedreado ese mismo día a Dios. Pero como eso es imposible, ellos van a decidir emprenderla en contra de Moisés, el representante de Dios. En el versículo 4, Moisés le dice al Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Moisés sabía, hermanos, que la situación se había hecho peligrosa. Dios los había llevado al desierto a morir de sed. Todos iban a morir en pocas horas. Y sin duda el primero iba a ser Moisés y no iba a morir apedreado. Él, digo, iba a morir apedreado, iba a ser ejecutado como traidor. De manera, mis hermanos, que esta crisis que vivía el pueblo de Israel no solo reveló la incredulidad del pueblo, esta crisis reveló la ingratitud y la insolencia de este pueblo, de esta nación. Una pregunta que surge es, ¿cómo pudieron olvidar tan pronto todo lo que Dios hizo a favor de ellos, al librarlos de la tiranía de Faraón en una forma tan sorprendente y tan espectacular? Israel pecó gravemente contra Dios ese día. Las acusaciones que estaban haciendo contra él no solamente eran injustas, sino que eran terriblemente blasfemas. Ahora, yo quisiera, mis amados hermanos, que en esta mañana apuntemos el foco sobre nosotros mismos. Porque es muy fácil leer esta historia y decir qué nación más terca, qué duros de corazón eran los israelitas. Pero no se trata de eso, mis amados hermanos, porque nosotros no somos diferentes en ningún sentido. Y si no, miren lo que dice el apóstol Pablo, porque esta es la acusación que el apóstol Pablo presenta contra toda la raza humana en la carta a los romanos, en el capítulo 1, en una exposición del Evangelio, y comienza el apóstol Pablo esta exposición en Romanos 1, 18, y tal vez para algunos podrían pensar que empieza diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, pero no, no empieza así. Pablo comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso, mis amados hermanos, es que Pablo dice, profesando ser sabios, los hombres se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible. La raza humana está bajo la ira de Dios. Tú y yo estamos bajo la ira de Dios. ¿Y sabes por qué? Por haber detenido con injusticia la verdad. Pablo dice, Dios ha manifestado su poder en la creación en una forma muy evidente. Miren, las huellas de Dios se encuentran diseminadas a través de todo el universo y Dios le ha dado al hombre la capacidad de interpretar la evidencia. Pero en vez de glorificar a Dios, en vez de darle gracias, nos hemos envanecido en nuestros razonamientos, nos hemos envanecido en nuestro necio corazón, el cual se ha entenebrecido. Toda la raza humana es culpable, toda la raza humana es culpable de los mismos pecados que cometió el pueblo de Israel en el desierto. Incredulidad, ingratitud e insolencia. Y quiero aclarar, hermanos, que cuando se habla de la raza humana, no me estoy refiriendo a los que están allá afuera, a los que no van a una iglesia, estoy hablando de ti y de mí. Lo triste de esto es que algunos cristianos reaccionamos así en muchas ocasiones. Cuando Dios nos coloca en un lugar o en una circunstancia que no parece tener ni pie ni cabeza, muchas veces olvidamos por completo la bondad de Dios, la sabiduría de Dios, y nos llenamos de amargura y descontento por las cosas que Él ha decretado para nuestra vida. Ahora, por supuesto que los cristianos somos lo suficientemente inteligentes como para no culpar directamente a Dios. Rara vez algún cristiano le echa la culpa directamente a Dios. Nosotros preferimos atacar, nosotros preferimos enfrentar a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, como hizo el pueblo de Israel. Sí, así como lo hizo con Moisés. O echarle la culpa a las circunstancias. Pero mis amados hermanos, piensen con cuidado esto. ¿Quién es el que maneja las circunstancias? Pues Dios. Así que quejarte de las circunstancias, quejarte de la pandemia, quejarte de los huracanes, de los ciclones, no resuelve el problema. Te estás quejando contra Dios. Y nosotros somos tan insolentes que si fuera posible, le arrebataríamos a Dios de sus manos el guión que Él escribió para nuestras vidas, para tratar de corregirlo. Cada vez que estamos descontentos, estamos amonestando a Dios, o sea que nosotros sentamos a Dios en un banquillo de acusado y le decimos, Señor, yo pienso que tú necesitas ayuda para aprender a gobernar el universo. Que has creado ese universo, lo creaste perfecto, pero creemos que hoy te estás equivocando. O por lo menos te estás equivocando en cómo gobernar mi propia vida. Porque honestamente el plan que trazaste para mi vida es bastante defectuoso. Tú tienes problemas, Señor, déjame ayudarte. Déjame corregir tus entuertos. Déjame echarte la mano, Señor. Por eso yo decía, mis amados hermanos, que el sufrimiento, la crisis, los problemas polariza a los seres humanos. En el desierto del Sinaí, el pueblo de Israel reveló su peor cara, como hoy el pueblo de Dios a través de esta pandemia, muchos revelan su peor cara. Por más duro que suene esto, lo mismo que hoy hacemos, el pueblo israelita estaba acusando a Dios de lo que estaba sucediendo. Israel acusaba a Dios de ser un asesino en masa. No sé si ustedes se dan cuenta de la acusación aquí en esta porción de la escritura, pero ellos lo están acusando de que él es el culpable de lo que está pasando. Es como cuando Adán le dice al Señor, la mujer que tú me diste. En realidad Adán no está acusando a su mujer, sino que está cuestionando a Dios por no haber sabido darle una mujer adecuada. Ahora le dice,
Tú nos sacaste de Egipto para traernos a este desierto, a matarnos a todos, a nuestros niños, a nuestro ganado. Y prácticamente le están diciendo: Dios, eres un asesino en masas, eres un genocida. Ahora, no quiero que pierdan de vista, hermanos, lo que voy a compartir ahora. ¿Cómo reacciona Dios ante todo esto? ¿Cómo reacciona Dios ante tanta insolencia y ante tanta ingratitud? Porque esta es la parte más sorprendente de la historia. En el versículo 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Dios le ordena a Moisés que se coloque delante del pueblo, pero no como un acusado, sino como juez de la nación. Por eso le pide que lleve a los ancianos de Israel, porque esta era una corte con sus jueces y sus testigos. Dice Deuteronomio 19:17, que en situaciones como estas, los litigantes debían presentarse delante del Señor y delante de los jueces que hubiera en aquellos días. Así, mis hermanos, que este litigio, esta demanda entre Dios y el pueblo, tenía que llevarse a cabo con todas las formalidades legales que se requería para un juicio de esta magnitud. Moisés se para con todos los jueces de Israel y con esa vara en la mano a punto de castigar a alguien por ese pecado tan terrible que se había cometido, se supone que contra Dios. Pero entonces, mis hermanos, ocurre lo impensable. Dice el versículo 6: he aquí que yo estaré delante de ti sobre aquella peña en Horeb, y golpearán la peña en vez de golpear al pueblo, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esta expresión, yo estaré delante de ti, nunca se usa en la Biblia para referirse a Dios, porque Dios no comparece delante de los hombres. Siempre son los hombres los que comparecen delante de Dios. Así que cuando vemos esta parte, este texto, que es muy extraño, en vez de decir que el pueblo es el que va a comparecer delante de Dios, Dios le dice a Moisés: yo voy a comparecer delante del pueblo. Yo voy a colocarme, Moisés, sobre la roca en el monte Horeb. Y todo el que está familiarizado con el Antiguo Testamento saben que la roca es un símbolo que se usa a menudo para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y el Salmo 18:1 dice el salmista: Señor, tú eres mi roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios, mi fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios es la roca de Israel. Y entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo en Éxodo 17. Que Dios está colocando, Dios se está colocando delante de Moisés para recibir él mismo el castigo, para recibir él mismo en la roca todo el peso del castigo que su pueblo merece. Cuando Moisés golpeó la roca, dice la Biblia que salió tanta agua que todo el pueblo pudo saciar su sed. Dice el Salmo 78 que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. Oigan eso, hermanos. Y el Salmo 105:41 dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río. Impresionante lo que ocurrió ese día en el monte Horeb. El pueblo que merece ser castigado por su pecado recibe en cambio toda el agua que necesita para calmar su sed, porque Dios decide recibir sobre él el castigo que ellos merecen. Imagínense a Dios en la roca, así cubriendo la roca y diciéndole a Moisés: golpéame para que el pueblo pueda ser librado.
porque saben, la justicia de Dios no puede pasar por alto, alguien tiene que ser castigado, y entonces Dios dice, yo no quiero que sea mi pueblo, castígame a mí. Ellos fueron salvados ese día por la herida de Dios. Mis amados hermanos que hoy están escuchando este mensaje, ese es el gran mensaje de la Escritura, que el Dios de toda gracia recibió sobre sí mismo en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el golpe que todos merecemos por causa de nuestro pecado. Hoy, en este tiempo de pandemia, mucha gente, hermanos, mucha gente cuestiona a Dios. ¿Hasta cuándo? Sobre todo gente de la iglesia, porque hoy están cerrados los templos. Y yo quiero decirles, mis amados hermanos, que es tiempo de que nos quitemos el temor. Es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo, hermanos, de que nos empecemos a congregar. Es tiempo de que nos humillemos delante de nuestro Dios. Porque Cristo ya pagó también por nuestras enfermedades. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Cristo, la roca viva, nos da ese tiempo para restaurarnos. Saben, mis amados hermanos, cuando yo leo este pasaje y veo cómo desde el Antiguo Testamento el Señor siempre procuró lo mejor para nosotros, hoy en este tiempo de pandemia, yo estoy seguro que ese rey que viene, ese Mesías que vive, es una roca y es un manantial al mismo tiempo. Ese rey que viene, ese Mesías, es esa roca bendita en la cual podemos refugiarnos y saciar nuestra sed perpetuamente. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos pedir perdón delante de Dios. Pero también, hermanos, necesitamos levantarnos y sobre todo quitarnos esa pregunta que siempre está en nuestros labios. ¿Quién es el culpable? Porque la respuesta la tenemos nosotros. ¿Quién es el culpable? Tú y yo, hermano. Pero ¿quién pagó por tu culpa y por la mía? Jesucristo, que es la roca de nuestra salvación. Señor bendiga abundantemente su palabra en esta mañana, obrando en cada uno de nosotros por medio de la Escritura con el poder de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Y que pronto podamos ya reunirnos de manera presencial. Que el Señor les bendiga.